dedicado a las políticas de lectura. Aprovecho para hacer un aviso parroquial y recordarles que sería importante que silencien sus micrófonos y cancelen sus cámaras para evitar, bueno, la intromisión de sonidos durante la charla y disfrutar un poco mejor de esta experiencia. Bueno, me presento, soy Fernanda González Cortiña, soy directora del Centro Cultural Parque de España de Rosario, y bueno, he sido convocada, felizmente convocada, a moderar esta conversación. Entiendo que por haber de algún modo creado y coordinado durante casi 10 años el área de promoción de la lectura de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, por eso agradezco profundamente a los organizadores del ciclo esta invitación. Aprovecho para contarles brevemente, antes de presentar a nuestros invitados, hacer un poco de historia. Creamos o comenzamos a delinear este área en la ciudad de Rosario ya por el año 2009. Planteamos desde sus inicios, la planteamos como un espacio, más que como un espacio estanco de generación de acciones culturales vinculadas a la lectura, más como una herramienta de vinculación cultural, como una estrategia capaz de transversalizar acciones, no solo horizontalmente dentro del terreno de la cultura, sino junto a otras secretarías y a otros espacios y organizaciones de la ciudad. Bueno, siempre pensando en la lectura como una herramienta de crecimiento individual, de emancipación, pero también como un instrumento de vinculación social, como nos gustaba decir, de bajo costo y alto impacto. Fuimos vinculando instituciones a lo largo de los años, a las instituciones naturales de la lectura, claro, como las bibliotecas, las públicas, las privadas, las populares, pero también a otras instituciones y organizaciones, también a sectores relacionados con el ecosistema de la lectura y del libro, pero que también pudieran ser beneficiarios de este sistema. Bueno, algunos recordarán actividades más visibles, como las 10 ediciones que desarrollamos de la Semana de la Lectura, un encuentro anual que nos hizo muy felices, donde bajo distintas consignas, bueno, al principio quizá un poco desordenadamente reuníamos todas las acciones vinculadas a la lectura que las instituciones y las organizaciones quisieran convidarnos. Luego fuimos orientándolas a través de algunas consignas, el derecho a la lectura, bueno, la lectura y los niños, la lectura con perspectiva de género, la lectura para otros, hasta el futuro de la lectura, entre otras, que fue, recuerdo, invitada en ese momento Roberto, que es quien nos acompaña hoy, uno de los invitados que nos acompaña hoy. El objetivo siempre de esta tarea era sensibilizar a la población sobre la importancia de la lectura, celebrando su práctica por sobre la mera compra de libros, ¿no? Es decir, por ahí distinguir un poco la acción que pretendíamos instalar por sobre, por ejemplo, las ferias o fiestas del libro. Esto, por supuesto, sin dejar de apuntalar la cadena del libro local, ya que organizábamos algunas actividades interesantes y luego multitudinarias, como la Noche de Librerías o la Feria de Editoriales Independientes. Bueno, nuestro trabajo se orientó sobre todo a partir de ejemplos virtuosos como el de la ciudad de Medellín o los ejemplos de Barcelona, siempre con la complicidad de compañeros de ruta como Federico Tinivela, por ejemplo, que nos acompaña hoy desde las sombras de la Biblioteca Argentina, siempre haciendo una fuerte apuesta no solo a la promoción de la lectura, sino a la formación de mediadores en lectura, ¿no? En este sentido, durante años intentamos reunir a bibliotecarios, a educadores, a familias y a voluntarios, un poco para intercambiar experiencias y estrategias destinadas a multiplicar los efectos benéficos de la lectura, pero también a pensarla como un espacio, como un terreno fértil donde encontrarse y donde poder construir ciudadanía de algún modo. De esta experiencia
me gustaría rescatar especialmente el trabajo que se realizó con otras secretarías, con la Secretaría de Salud y de Desarrollo Social alrededor de la lectura y la primera infancia, un trabajo muy gratificante, y la creación del voluntariado Leo con Vos, que actualmente está sentado en la Biblioteca Argentina y cuenta con muchísimos voluntarios y voluntarias que acercan la lectura a distintas instituciones de la ciudad. Actualmente desde mi nuevo lugar intento continuar parte de ese trabajo apoyando y generando espacios de encuentro y formación destinados a mediadores y promotores de lectura. Entiendo que en Rosario aún no podemos hablar estrictamente de una política de lectura, en tanto solo hemos alcanzado a esbozar algunas líneas de trabajo, tanto en promoción de la lectura como en prescripción de contenidos o facilitando infraestructuras, ¿no? Recién con la recientemente remozada Biblioteca Argentina, con sus modernas instalaciones, podemos decir que estamos comenzando a caminar firme en ese sentido. Bueno, mucho de este trabajo, debo decir, fue posible gracias a la guía experiencial o académica de algunos maestros. Algunos de ellos nos acompañan en estas jornadas. Roberto es uno de ellos, Luis Bernardo Yepes, que participa de otra de las charlas, es otro. Paso a presentar directamente a los invitados. Roberto Igarza nació en la Argentina, es doctor en comunicación social, es docente e investigador. En la década de los 80 desarrolló estudios pioneros sobre la incidencia de las TIC en los consumos culturales. Es profesor de posgrado en diversas universidades de América Latina y en la Universidad Nacional de Rosario. Puntualmente dirige el programa de investigación prospectiva en educación ubicua. Sus investigaciones se inscriben en la intersección entre cultura, comunicación y tecnologías y atienden principalmente la influencia del paradigma digital en la forma de producir y compartir conocimientos. Es consultor de organizaciones internacionales y gobiernos sobre políticas públicas y programas de educación y cultura. Y entre los libros que llevan su firma, quizá el que más interesa al público que nos acompaña hoy es La nueva agenda por el libro y la lectura, recomendaciones de políticas públicas para Iberoamérica, una obra escrita para el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, de la UNESCO, un texto que en parte, como les decía, ha guiado parte de nuestro trabajo. Pero bueno, la teoría sin práctica no cierra el círculo virtuoso, por eso hoy desde Montevideo nos acompaña también Maite González Vallejo. Maite es maestra de educación común con especialización en educación inicial, una profesión que ejerció durante más de 16 años. Tiene un diploma iberoamericano como promotora de lectura, título que la define junto al de Cuentacuentos. Con este oficio lleva adelante distintos espacios que buscan acercar la literatura de calidad a la comunidad, como el Club de Lectura para Niños y Niñas del Centro Cultural de España en Montevideo, o el Taller para Adultos Mayores del municipio de, siendo a su vez impulsora de la iniciativa Abuelos Narradores. Asimismo, lidera iniciativas de formación docente, participa de los talleres de investigación en literatura infantil de IBI Uruguay y dicta talleres sobre formación de clubes de lectura en el marco de la Red Nacional de Clubes de Lectura del Uruguay. Le cedo la palabra a Maite, que va a comenzar con su charla, y les recuerdo, por favor, insisto, espero no ser pesada, que mantengamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras apagados, así mejoramos un poco la experiencia. Somos muchos en la sala. A continuación hablará Roberto y luego nos daremos un espacio para preguntas, comentarios y un poco de charla si nos queda tiempo. Muchas gracias. Maite, adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos. Primero que nada, es una alegría enorme estar en este encuentro representando también a Uruguay desde el Centro Cultural de España y la Red Nacionales de Clubes de Lectura. Así que bueno, agradecida de esta oportunidad. Lo que yo puedo compartir hoy con ustedes es el camino que venimos haciendo ya hace más de 5 años
en clubes de lectura desde el Centro Cultural de España, y lo que nos ha impulsado, lo que hemos ido observando en ese trabajo para la creación de la Red Nacional de Clubes de Lectura, que ya lleva 2 años de funcionamiento. Primero que nada, contarles que coordino junto con Luciana Bratil hace 5 años el Club de Lectura Infantil del Centro Cultural de España, una actividad que nos llena, nos enorgullece, ha ido creciendo, se han ido sumando niños, tenemos edades muy heterogéneas y eso también ha ido llevando a que tengamos que repensar la propuesta y desafiarnos como coordinadores también, porque en un club de lectura infantil una de las cosas que pasa es que los niños van creciendo y obviamente que las inquietudes, las necesidades y las lecturas también son distintas. Entonces, digo, es como un espacio que repensamos todo el tiempo, ¿no? De hecho, para el año que viene vamos a finalmente, seguramente, crear un club de lectura para adolescentes y un club de lectura para niños. Pero la propuesta en realidad de clubes de lectura infantil nos ha llevado a navegar por distintos lugares, ¿no? Desde convenciones literarias, desde intercambios con clubes de lectura infantiles de España, pudimos participar en el Filvita, tuvieron los niños también la oportunidad de entrevistar autores, María Teresa Andreto, que ustedes por supuesto la conocen, nos visitó el año pasado y bueno, ellos trabajaron con entrevistas, David Almond también en el marco del Filvita, tuvimos también mano a mano con distintos autores, pudimos visitar radio, tuvimos actividades en conjuntos con otros clubes de lectura que funcionan en el Centro Cultural de España. Es una actividad que nos llena, que es muy dinámica y realmente que en el haciendo fuimos viendo la necesidad, ¿no? de seguir fomentando y creando estos espacios. El Club de Lectura Infantil no es el único club que funciona en el Centro Cultural de España, tenemos también clubes de adultos mayores, más en formato taller literario, y después también el Club de Lectura UI, que es un club de lectura para jóvenes, que si bien no funciona en el Centro Cultural de España, sí ha hecho muchas actividades con nosotros, ¿no? Bueno, eso un poco en cuanto a mi experiencia en torno a clubes de lectura infantiles. También coordino talleres literarios con adultos y adultos mayores. Y bueno, y en instituciones educativas también tenemos una propuesta que es sobre abuelos narradores y bueno, la lectura como excusa también para el encuentro y el intercambio en esas edades también tan particulares. Eh, estos trabajos que veníamos haciendo cada club en el Centro Cultural de España eran como bastante aislados, ¿no? Y es así que empieza como empezamos a soñar o a pensar en la idea de poder formar una red, que es un poco donde hoy me quiero detener y contarles la experiencia este año en pandemia también puntualmente. La Red Nacional de Clubes de Lectura en realidad es un colectivo autogestionado que nuclea clubes de lectura, ¿no? Uno de los fines que persigue o el objetivo es como buscar crear alianzas, ¿no? Para dinamizar la lectura y transmitir experiencias. Y también fomentar la creación de clubes de lectura autogestionados en el país, ¿no? El Centro Cultural de España y fundamentalmente la Mediateca, y le mando un beso a Elena Parentini que está ahí, aparte de el Día de los Bibliotecólogos, así que acá en Uruguay les mandamos un saludo, y Sara Vega, que son las responsables de la Mediateca, tuvieron un rol clave, ¿no? En todo lo que fue la formación de la red, ya que fueron quienes nos juntaron a las integrantes del equipo fundador, que somos integrantes, como les mencionaba anteriormente, de clubes de lectura que allí funcionan, sumado a este club de lectura para jóvenes, de la mano de Joana Pelufo, que es mi compañera de red. Ellos ya venían trabajando en encuentros, ¿no? De clubes nacionales, el primero fue en el año 2016, bueno, que se impulsó desde el Centro Cultural de España, el primer encuentro nacional, donde el lema era los lectores tienen la palabra. Había distintos referentes de literatura también en Uruguay, y del Plan Ceibal, que no sé si lo han oído mencionar acá en Uruguay. Después en el 2017 hubo otro encuentro, ¿sí? Ya era el segundo encuentro, los lectores dialogan con los escritores, hubo escritores de Argentina, también hubo escritores de Uruguay. Allá por octubre del 2017, gracias al trabajo bueno, que se hace en el marco del programa Acerca, ¿no? Tuvimos la visita de Jesús Arana Palacios, un experto en clubes de lectura, nos formamos, nos capacitamos con él, y en el 2018
En el tercer Encuentro Nacional de Clubes de Lectura, que también tuvimos la posibilidad de estar con Silvia Paglieta, que es de Argentina y es también experta tiene un camino bastante largo en torno a clubes de lectura, dimos inicio a lo que es la red, ¿no? Sentimos como que necesitábamos llevarlo a otro nivel, ¿no? Poder aunar esfuerzos, ¿no? Esos que veníamos haciendo como de forma individual y colectivizarlos, ¿no? Y bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que hace la red, ¿no? La red, en realidad, como les mencionaba, trata de nuclear clubes de lectura y ver qué está pasando hoy día en el país, ¿no? Hicimos un relevamiento para ese tercer encuentro, encontramos que había más de 40 clubes funcionando, ¿sí? Hay clubes de lectura funcionando en centros culturales, centros MEC, que dependen del Ministerio de Educación y Cultura acá en Uruguay, también en instituciones públicas y privadas, en comunales y municipios. Y bueno, lo que hicimos el año pasado fue brindar talleres, ¿no?, de formación en el Centro Cultural de España, y también pudimos hacerlo en algunas bibliotecas de Montevideo. Estaban dirigidos a bibliotecólogos, a público en general, a profesores POP, que acá nosotros le llamamos a los profesores orientadores bibliotecólogos, ¿sí?, y a personas que estaban interesadas en conocer un poquito lo que es la dinámica de clubes y en querer crear clubes de lectura, ¿no? El Club de Lectura UI, que es el club de jóvenes, gracias también al impulso del Centro Cultural, tuvo un proyecto que se llama, que sigue funcionando, Club Tour, donde se visitaban, ¿sí? Se visitaba el interior del país y se apoyaba la creación de clubes. Fundamentalmente lo hicimos en liceos. ¿Ah? También en dependencias MEC se llevaba adelante este trabajo. El año pasado, entonces, como les decía, brindamos estos tips, estas herramientas, estas estrategias para poder abordar lo que es la dinámica del club de lectura. Eran encuentros de 2 horas y bueno, y si bien fueron muy ricos, sentimos que algo faltaba, ¿no? La gente se iba como con muchas ganas, con muchas preguntas, y después costaba como en su lugar de trabajo llevar adelante esta propuesta. Este año, sin tener todavía obviamente en consideración todo lo que ha sido la cuarentena, la pandemia y el COVID, queríamos realmente brindar otra propuesta que fuera acercar la experiencia, ¿no? Que público en general pudiera vivir la experiencia de participar en un club de lectura. Porque una cosa es, bueno, la teoría y dar los tips y las herramientas y decir, ¿no? Y la diferencia entre un equipo moderador y participante, y bueno, si es dentro de una institución, y si es en una biblioteca, y si es en un comunal, o sea, como que tienen características bien distintas, ¿no? Pero en sí vivir la experiencia, una cosa es que te lo cuenten, ¿no? Y otra cosa es vivirla, sentíamos que faltaba esa pata. Entonces, llegó el COVID, llegó la pandemia, y bueno, tomamos eso como una gran oportunidad, ¿no? Tomamos en realidad varios centenarios literarios, ya sea nacimientos o fallecimientos que se estén cumpliendo este año, y creamos un ciclo de 5 encuentros, ¿no? Las personas interesadas se anotan porque todavía estamos en este trabajo, se anotan en el Centro Cultural para tener vía Zoom, ¿no? De forma virtual, un encuentro donde, bueno, las lecturas están previamente pautadas y lo que hacemos es discutir sobre ellas. Sentimos que la red tenía que dar como un poco más de apoyo después de esa experiencia, ¿no? Podía quedar como un caso aislado, decir que bueno, está genial, pero ¿cómo bajarlo? Entonces, la red propone 2 encuentros más, ¿sí? Donde el segundo encuentro nos empapamos mucho de la dinámica, ¿no? Hacemos mucho encuentro, mucho intercambio, mucha ida y vuelta, y en el tercer encuentro nosotros les decimos que se gradúan porque, bueno, pasan a ser un club autogestionado, tienen un nombre, tienen una ruta de textos, autores que deseen trabajar, y bueno, y quedan funcionando, ¿no? De hecho, nosotros ya vamos formando 2 clubes con estas características, ya están funcionando solos. El primer grupo, que se llama Conexión Lectora, tuvo su primer encuentro autogestionado, y el segundo encuentro lo pudimos hacer, por suerte, presencial, teniendo obviamente todas las medidas protocolares, donde, bueno, gracias a la editorial Penguin Random House, contaron con la autora,
¿sí? Y bueno, y eso es realmente otra instancia muy rica, ¿no? de aprendizaje para lo que es también el club de lectura. Nosotros en realidad sentimos que la cuarentena podía ser como realmente una gran oportunidad, ¿no? De encontrarse con la lectura en tiempos también de tanta incertidumbre y en muchos casos de soledad, ¿no? Habilitamos esos encuentros justamente con la posibilidad de combatir la cuarentena a través de la lectura y la cultura. Tenemos como un lema que dice que la distancia no sea cultural, ¿no? O sea, poder generar también intercambio a través de lo digital, venciendo las barreras, ¿no? De las pantallas y el distanciamiento social. Creo que intentamos como hacer refugio del lector, ¿no? Esto también llevó a ver la respuesta de la gente, ¿no? Lo agradecidos que estaban, la necesidad que tenían como de compartir diversos sentires, pensares, a través de un mismo texto en tiempos tan difíciles y cómo nos atravesaban, más allá de estar aislados en las mismas situaciones, ¿no? Y bueno, en un tiempo en lo que obviamente lo que más se pedía era no estar con otros, ¿no? También en cuarentena hicimos recomendaciones, fomentamos a través de las redes lo que estaban haciendo los clubes asociados a la red nacional de clubes, e incentivamos también a que lo replicaran y que se reunieran y pudieran compartir desde ahí, ¿no? Entendemos los clubes de lectura como un lugar también de desarrollo personal, de cohesión social, de vehículos de ciudadanía, y también sentimos que en una cultura de hiperconectividad, ¿no? Que se lucha muchas veces por el tiempo de calidad de la lectura, la experiencia colectiva nos daba esa oportunidad. Entonces, bueno, sentimos como red que bueno, a finalizar noviembre vamos a estar o sea, dejamos en funcionamiento 5 clubes de lectura. Nuestra idea, si acá en Montevideo, Uruguay sigue todo bien, es poder generar un encuentro presencial en diciembre con todas esas personas que se acercaron a esta propuesta y bueno, y que queden funcionando como clubes autogestionados. Realmente los clubes de lectura cambian la vida de las personas. Y una de las cosas que siempre decimos que el éxito de un club de lectura es la permanencia, pero también es la pertenencia, ¿no? Poder tener con otras personas, sentirnos reflejados, identificados, realmente crea impacto en la vida de muchos y bueno, es realmente una alegría poder apoyar y brindar eso. Y bueno, la red lo que tiene pensado para el año que viene es poder trabajar en la formación también de coordinadores. Nos está pasando que mucha gente que está participando en clubes de lectura quiere formarse, ¿sí? Como animador o como promotor. Una cosa lleva a la otra indefectiblemente y bueno, queremos como poner el foco en la formación también. Creo que estoy más o menos en tiempo, no sé si... Gracias, Maite. Por favor. Antes de presentarlo a Roberto, aprovecho a saludar a un montón de amigos que son, bueno, primero agradecerle a la secretaria de Cultura y Educación, Karina Cabo, que está por ahí, saludar a Elena Parentini, bibliotecaria amiga de Uruguay, feliz día Elena, a Karina Seni, la responsable de la Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario, a las dos bibliotecarias, las dos directoras de bibliotecas de Rosario, Marina Paloma y Liliana Romero, que andan por ahí, toda gente que quiero muchísimo y que extraño y que querría abrazar y veo convertidas en circulitos, están con unas iniciales, antes de darle la palabra a Roberto. Ahora sí, Roberto, tu turno, te damos la palabra. Muchas gracias a los organizadores, gracias a Federico en especial y a Fernanda por la presentación. Siempre es un gusto participar en esto. Esperemos que la próxima no sea una práctica tan plana como la de hoy y que tengamos la oportunidad de encontrarnos en una presencia más próxima. A la espera de ello, me toca hacer algunos comentarios acerca de algunas experiencias que tal vez puedan servir para revisitar los principios fundadores de las políticas nacionales, tal vez provinciales, ¿por qué no municipales?, vinculados con la promoción de la lectura. Me referiré en particular a dos experiencias de las cuales
he participado y participo, dando testimonio de lo que se está haciendo y tratando de compartir los énfasis que en otros lugares del mundo se están poniendo en relieve de algún modo, se está texturando la política pública en la materia, dándole un poquito más de relieve a algunas dimensiones, dándole la prioridad. Lo que voy a comentar tiene que ver con un marco de referencia elaborado poco a poco entre los años 2008 y 2015, básicamente a partir de los trabajos que efectivamente la Oficina por el Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe de la UNESCO, el CERLALC, Centro de Estudios para, desarrolló con mucha fuerza, por cierto, y allí he participado en numerosas acciones y la elaboración de varios textos, algunos de ellos buscando crear un marco de referencia para la elaboración de políticas públicas. Por supuesto que lo más conocido probablemente sea para algunos de ustedes en particular, la nueva Agenda por el Libro y la Lectura, que ya tiene algunos años, pero que tiene cierta vigencia, está siendo hoy un marco de referencia para esas prácticas de las cuales, para esas elaboraciones de planes nacionales que yo les voy a comentar más tarde, y tiene impacto en los 22 países de Iberoamérica con diferencias muy notables. En esa época, el ámbito de referencia eran las encuestas nacionales de lectura y escritura en algunos casos. México, Colombia y Argentina, que venían promoviendo fuertemente esas encuestas, con, por supuesto, variedad en las metodologías, y es así que llegábamos poco a poco a la elaboración de una nueva metodología propuesta para servir como base para las futuras encuestas nacionales de lectura y escritura. Esa metodología para el análisis del comportamiento lector en los países de Iberoamérica en el encuentro con el paradigma digital, fue una revisión profunda de la metodología que anteriormente la UNESCO venía promoviendo en la región y que algunos países venían aplicando a veces con absoluto rigor y otras veces adaptándolo. Allí se practicaron varias encuestas nuevas, particularmente la de México, la de Colombia. La de Colombia es más reciente, una experiencia sumamente enriquecedora. Los invito a que lo vean en la web. Es una encuesta nacional de lectura y escritura que data de hace 3 años, elaborada hace 3 años, producida hace 2 años, con los informes en los últimos 24 meses, y es muy interesante. Fue basada en esta nueva metodología que tuve la oportunidad de elaborar para el CERLALC UNESCO. El otro punto de referencia es algunas publicaciones, 2 de ellas que tuve el beneficio que la Academia Nacional de Educación Argentina las editara. Una tiene que ver con, se llamó bibliomorfosis, como un punto de referencia respecto de la transición en la industria editorial, y tiene mucho que ver con un informe que se produjo en el año 2000 y 2011 para la Cámara Argentina del Libro, vinculado con las estrategias digitales en la industria. Esos 2 informes que produje en ese momento y más tarde este otro vinculado con la transformación, estas mutaciones profundas que estaba dando cuenta la industria del libro, sirvieron a su vez para repensar cuáles eran las competencias de los jóvenes en materia de lectura frente a lo que la industria les ofrecía. Recordemos que por entonces el gran marco de referencia intelectual tenía que ver con la aparición con mucha fuerza del paradigma transmedia. Allí los invito a que busquen en la Academia Nacional de Educación, hay algunas publicaciones sobre la alfabetización transmedia y sobre la formación de docentes para. Todo esto sirvió de marco de referencia para, de algún modo,
que lo que venía después, los últimos 5 años, fuesen a la vez una mezcla de nuevas prácticas. En las encuestas nacionales de lectura se daba cuenta de esas nuevas prácticas sociales, pero al mismo tiempo la encuesta en sí mismo era una elaboración nueva por parte de los gobiernos y evidentemente informaba de una variedad de situaciones, daba cuenta de que la lectura era una práctica social en transición y evidenciaba algunos tópicos interesantes. A partir de eso, voy a comentar muy brevemente los 2 planes sobre los cuales estuve trabajando recientemente, uno el año pasado y otro actualmente, y voy a citar algunas referencias que pueden ser, a lo mejor sintéticamente, elaboraciones a tener en cuenta para repensar lo que estamos haciendo. La primera tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento con el Programa Nacional de Lectura en Portugal, donde para comenzar utilizamos la idea de que como marco de referencia debíamos entender la lectura como una práctica social en transición, decía, a la vez y por momentos inmersiva, reflexiva, personal, pero por momentos furtiva, compartida, intersticial. Muy atravesada por las socialidades, una lectura más vigente que nunca. Por supuesto que al mismo tiempo la antropología de las prácticas informa una diversificación, una creciente complejidad de esas prácticas. Por ejemplo, podría ser que en su vigencia debamos dar justa medida, justa explicación a las variantes de transición que está adoptando. Por lo tanto, un registro más amplio que diera cuenta no solamente de la diversidad de géneros, de las lecturas vergonzantes, sino que realmente además hablara de lo que ocurre sobre todo con los jóvenes vinculado con el atravesamiento del paradigma digital en las prácticas. El punto de referencia mayor para esta revisión que estamos haciendo tiene que ver con lo que yo llamo una nueva ecología de la lectura. Es decir, en el marco de una ecología cultural que pretende dar cuenta de cómo las personas y los colectivos adaptan su relación con los demás a través del modo en que se autorrepresentan y son representados en el ecosistema cultural mediático, esa ecología de la lectura se transforma en la medida en que participa de ese ecosistema, compitiendo, a veces colaborando, con un registro del término de lectura mucho más amplio, con una resignificación en ciernes por parte de los mediadores. Obviamente, los de ustedes que trabajan en bibliotecas saben perfectamente el desafío en el que estamos desde hace cierto tiempo. Hablo de una ecología que necesita poner en relieve esas complejas interdependencias que hay hoy entre la creatividad, la puesta en circulación y el consumo de bienes y servicios de la cultura en general, pero que aplicado a la lectura habla de un vínculo lectura-escritura de mucha mayor densidad de lo que incluso las encuestas nacionales de lectura, a partir de la nueva metodología que hemos elaborado, pueden dar cuenta hoy. Entonces, en ese marco, se ha determinado dentro del Plan Nacional de Lectura de Portugal, la prioridad, había que fijar una prioridad, la prioridad es la formación de los mediadores. Y ahí partimos de 5 dimensiones: el carácter transformador de la experiencia mediadora, es decir, cómo a su vez transforma o puede transformar las prácticas de lectura;
Una segunda dimensión es pensar en lógicas de la mediación, más que en la mediación como fórmulas instrumentales, pensar en la lógica de cada una de las mediaciones que conocemos, a los efectos de revisitar tal vez cuánto esas lógicas están coincidiendo con las prácticas que los estudios están mostrando acerca de lo que practican los jóvenes en particular. La tercera dimensión tiene que ver con la búsqueda del lector, es decir, cómo nosotros romper esa instancia de la mediación para quien la requiere, sino una posición activa de en busca del lector cuál debe ser el rol de los mediadores. La cuarta dimensión tiene que ver con los espacios de la mediación, tratando de poner énfasis en una variedad de espacios que todos conocemos, pero que desde la política pública han tenido evaluaciones distintas, han sido subvaluados en algunos casos, en otros casos sobrevaluados tal vez. Y una última dimensión tiene que ver con la transición en la mediación, ¿no? Es decir, los mediadores en épocas de transición. Básicamente para apuntar a cuáles deben ser las competencias de los mediadores para enfrentar estos nuevos desafíos. De algún modo, estas 5 dimensiones están hablando de la preocupación por un país europeo que viene desarrollando un Plan Nacional de Lectura hace cierto tiempo, con versiones nuevas. 2017 es el último marco de referencia. Los dejo que lo consulten, es un Plan Nacional de Lectura con mucha profundidad. Y entonces, de algún modo, lo que se está haciendo es poner una prioridad en los mediadores y tratar de revisar, de algún modo, cuál de esas políticas y cómo inciden en el cambio, sobre todo buscando entender cuáles deben ser las competencias mediadoras, partiendo de las competencias de los jóvenes en particular, pero no solamente. En el Plan Nacional de Lectura de Portugal hay mucho énfasis en los mayores, una diferencia, un distingo, algo que lo diferencia de otros planes nacionales vigentes. Con lo cual, primera prioridad, los mediadores dentro del Plan Nacional de Lectura. No es que las compras gubernamentales, no es que otros elementos no se intersecten con las políticas públicas de formación de los mediadores, pero hay un énfasis y en eso estamos trabajando ahora para lograr un primer documento de nueva política pública para fin de año. El segundo y último documento del que les voy a hablar tiene que ver con una experiencia que concluimos el año pasado, trabajando con Inés Miret, español, y José Castillo, convocado desde Brasil, autor del Plan Nacional por el Libro y la Lectura de los años 2000 en Brasil, Inés trabajando desde España. Nos convocaron para elaborar un documento que sirviese a plantear la lectura desde un lugar muy político, pensando en directamente un pacto por la lectura, un pacto político por la lectura. España venía de algunos años difíciles de debate alrededor de un posible pacto nacional por la educación, en el cual uno encontraba cosas muy interesantes vinculadas con la lectura, y lo que se nos pide es unas bases para la construcción de un pacto nacional por la lectura, un pacto político por la lectura. Y allí yo les voy a leer 2 párrafos simplemente para para compartir con ustedes un poco las ideas que nos inspiraron después de este trabajo y que compartimos con ministros y secretarios en julio del año pasado en España. Y tienen que ver, primero, con la lectura como unidad de convergencia social, cultural y política. Y allí, básicamente, extraigo 2 párrafos que a lo mejor pueden ser inspiradores. Dice el primero, concebida como práctica social,
como ciudadanía y como instrumento para el desarrollo de las potencialidades del ser humano en la sociedad, la lectura se inscribe no solo en el ámbito formador de la esfera educativa, sino que se sitúa en la perspectiva cultural, en tres dimensiones principales: como valor simbólico, como derecho de la ciudadanía y como economía creativa. Con esas características esenciales, la lectura se constituye en una unidad política de un pacto de Estado, un pacto político con vocación de política de Estado, pero además un pacto cultural y educativo, tendiente a la mejora de una democracia con miras a una sociedad más equitativa. El segundo párrafo, concluyo brevemente, tiene que ver con cómo entender estas prácticas y llevarlas al nivel de un pacto, ¿no es cierto? Entendida de esta forma, dice lo que redactamos, la lectura y el alcance de un pacto en torno a ella se basarán en una concepción del acto de leer que supera el código de la escritura alfabética y la capacidad de descifrar caracteres. Como práctica social en transición que enfrenta una revolución sin precedentes de las formas de producción y consumo cultural, la lectura debe ser contemplada como un proceso complejo de entendimiento y como un acto creativo de producción de sentidos, construidos por los lectores a partir de escrituras múltiples creadas por otros sujetos. Y concluyo simplemente comentando con ustedes algunas prioridades de lo que se propuso para el pacto por la lectura. Lo primero es el acceso universal a la lectura y del conocimiento. 2 puntos, la promoción de la lectura y de los mediadores de la lectura. El segundo, las múltiples alfabetizaciones en el marco de la educación, en relación a las cuales la lectura y la escritura son nucleares y transversales. No entro en detalles respecto, por supuesto, de las acciones que se promueven, pero dan cuenta de algún modo de los énfasis que tiene el pacto. Las bibliotecas y los espacios de lectura, básicamente con un fortalecimiento en la transición. Sabemos que las bibliotecas se han pluralizado en géneros, en formatos, en lenguajes, que se reconfiguran como laboratorios de textos en el marco de una alfabetización transmedia, que me parece que es necesario entender las bibliotecas en una generación renovada de redes. Me parece que las redes llevan ya mucho tiempo tal vez haciendo más o menos lo que supimos hacer, y lo hacen muy bien. Tal vez hay que pensar en otras fórmulas. Estas prácticas remotas de emergencia que estamos compartiendo hoy, que son las formas que hemos adoptado durante la pandemia, tal vez sirvan como experiencia para repensar esas redes. Y finalmente, la visibilidad y el valor social de la lectura. Es decir, el documento del Pacto por la Lectura en España lo concluíamos con la idea de darle una nueva visibilidad a la lectura. Concienciar a la sociedad del valor y de la importancia de la lectura. Parece que lo diésemos por cierto, lo diésemos. Entonces ahí, básicamente, el punto más concreto tiene que ver con potenciar la proyección mediática de la lectura, por supuesto en su diversidad de prácticas, soportes y manifestaciones. Pero esa proyección mediática, en un ecosistema tal cual es en el que convivimos hoy, nos parecía y nos parece, evidentemente, un factor importantísimo para darle el nivel de visibilidad que nos parece, en el marco de un pacto por la lectura, debería tener. Bueno, eran comentar con ustedes algunos lineamientos de estas experiencias que a lo mejor pueden servir para repensar. Lo mío no tiene que ver con el nivel de concreción y las prácticas extremadamente valiosas como las de Maite, que es a partir de las cuales hay que repensar. Así que lo mío pasaba por otro lado. Yo le agradezco muchísimo a Maite que haga lo que hace, porque es a partir de ello que
tal vez tenemos que concebir las políticas públicas y no a la inversa. Así que muchas gracias. A vos, Roberto. Gracias. Gracias, Roberto. Mientras esperamos, estoy segura que va a haber algunas preguntas. A mí me surgía la curiosidad de pensar, bueno, vos contabas estos dos proyectos en los que trabajaste, por lo que contás son como un pedido gubernamental o institucional, digamos, y me tomo la libertad de pensar que en Rosario el camino ha sido el contrario, es decir, como un movimiento desde abajo hacia arriba, en el que la intención fue siempre justamente crear masa crítica, vincular a los actores posibles de esta ecología de la lectura que vos planteabas, y de ahí levantar la voz hasta que fuera necesario la institucionalización de una política de lectura. ¿Crees que este camino también es posible? ¿Lo has visto en algunas de las experiencias que conoces a lo largo de todos estos años? ¿Crees que es un camino más difícil para llegar a una política institucionalizada de la lectura? Me parece que es la práctica. Cuando reivindicaba el rol que cumple Maite, lo hacía en ese sentido, Fernanda. Al contrario, me parece que tomando el Pacto por la Lectura en el caso de España, que presentamos el año pasado en julio a pedido de, la propuesta tenía que ver con partir de una realidad que a lo mejor es mucho más rica, para repensar las políticas públicas, saber qué estamos haciendo desde los gobiernos para... y entonces ahí es donde descubrimos que en realidad hay elementos que las políticas públicas no están teniendo en cuenta, y con lo cual es absolutamente la lógica que vos planteás, es la buena lógica. El pacto, cuando se habla de un término que puede para algunos de nosotros tener una memoria un poquito sensible, pero que evidentemente debería llamarnos la atención. Es decir, están procurando un pacto que permita que una política pública circunstancial de un gobierno o de unos gobiernos, de algunos gobiernos, se transforme en política de Estado. Es decir, que tenga continuidad, que no sea revisada por medio de circunstancias del orden de lo presupuestario, y que demanda, yo no he leído, me he permitido leer solo 2 párrafos conceptuales, digamos, pero hay un capítulo muy importante sobre la participación. Entonces, debería ser una política pública con vocación de política de Estado, sacar a la lectura del lugar incómodo de programas de financiamiento que a veces circunstancialmente eso. Y pensar en la lectura y no en el libro, fíjate, es muy importante, ¿no? Pacto por la lectura. Un pacto por la lectura. Recordate, Fernanda, vos sabés bien que venimos de la época de las encuestas nacionales pensadas para abastecer de información a la industria del libro. Más pensado para eso que para entender acerca de las prácticas de lectura. Es decir, nos costó mucho llegar a esto, nos costó mucho después llegar a vincular lectura y escritura, así que bueno, eso. Sin duda, las cuestiones vinculadas, de hecho para nosotros fue un desafío y en muchos momentos una pelea, ¿no? Esto de aclarar permanentemente que hablábamos de no del libro, que lo que promovíamos era la lectura, el encuentro, el leer para otros, y no tanto el libro, que el libro era un instrumento, pero en esta época de transición de la que vos hablás, y esto hace 10 años no era tan flagrante como es ahora, estábamos yendo hacia otros lados, ¿no? Nosotros tuvimos mucho placer en alguna de las últimas semanas en esos intercambios digitales, ¿no? Es decir, empezar a problematizar todos estos bordes que tiene la lectura.
Bueno, acá empezamos a tener algunas preguntas. Fernando Díaz Pacífico dice, dentro del conjunto de actores que participan, los bibliotecarios están en el ADN del ecosistema de circulación del libro y la lectura pública. ¿Qué estrategias imagina o qué lugar deben tener en las políticas los bibliotecarios? ¿Cuál es el rol y su profesionalización, etcétera? ¿Incluyen estas políticas las escuelas de bibliotecología, las asociaciones, etcétera? Para cualquiera de los dos, perdón. Maite, Roberto, quien quiera opinar. Estoy totalmente de acuerdo, son el ADN. Y sí, yo pienso que sí, que tienen un rol fundamental y deberían estar incluidos. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante rescatar que nosotros tenemos un marco legislado sobre bibliotecas escolares. Digo, hay una referencia en el país muy importante que no todos los países tienen. Hay varios países de Latinoamérica que no tienen esa referencia legislada con el estatuto que representa para los bibliotecarios. Y por supuesto que no es suficiente, nunca es suficiente, y que sin ninguna duda tenemos que pensar en ese marco de transición, bueno, cómo esa resignificación de las bibliotecas concierne de manera directa los bibliotecarios, desde la formación hasta la participación, teniendo en cuenta un amplio registro de lo que hoy es biblioteca, ¿no? Evidentemente las expectativas, hay muchos trabajos sobre las expectativas de los usuarios de bibliotecas. Eso es muy positivo, porque empezar a darse cuenta de lo que en realidad está en los imaginarios de aquellos que nos visitan y de aquellos que no nos visitan. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a hacer referencia a nuestros informes de visitas, préstamos, y con toda franqueza creo que allí deberíamos no abandonar esa idea de repensarnos, ¿no? en este proceso de transición. A ver, y entonces ahí hay que ir a buscar, por eso la dimensión en busca del lector. ¿Y cuál es el rol de los mediadores en la búsqueda de? Porque si nosotros nos quedamos pensando en aquellos que nos visitan, es un sistema a circuito cerrado que probablemente no nos permita entender cuáles son las lógicas de la mediación para ir en búsqueda de, ¿no? Sí, yo creo también que es poder ver a las bibliotecas desde otro lugar, ¿no? Digo, sacarlas de ese lugar donde han estado siempre. Son una usina cultural y hay que ir en pos de, acá en Uruguay, en muchos colegios y escuelas hay bibliotecas funcionando con bibliotecólogos, y me parece que hay que aunar esfuerzos, ¿no? La docencia y los bibliotecólogos en pos de también en esos espacios, como verlos llenos de vida, dinámicos, y nada, y potenciarlos con la mirada de todos, ¿no? No es el trabajo del bibliotecólogo, el trabajo de los docentes. Me parece que llegó la hora también de como sentarnos a charlar. Nos ha pasado desde la red en encuentros, ¿no? Donde, bueno, están muy, muy, muy fijas las posturas de los bibliotecólogos, muy fija la postura de los docentes, y creo que hay que intercambiar mucho, hay que charlar, y hay que correr, hay que dejar correr y nada, y vivir la experiencia también, ¿no? De ver qué pasa. Para mí es muy rico contar en escuelas con bibliotecas, y hay que potenciarlas, hay que utilizarlas, hay que pensar cosas en conjunto. Y revincular la biblioteca con el aula, ¿no? Exacto. Y eso requiere frecuencia. Requiere frecuencia. O sea. ¿Cierto, Maite? Si vos le das una frecuencia, claro, el vínculo tiene frecuencia, es decir, una vez por mes hay una reunión de la cual el bibliotecario informa, o el docente bibliotecario informa, para plantearlo en un estatuto más iberoamericano o más latinoamericano, si se quiere. Eso puede ser muy beneficioso. Sí. La rutina, rutinizar el contacto, que no sea una invisibilización permanente, ¿no es cierto?
Eso me parece importantísimo. Sí, a mí, si puedo hacer una acotación, a mí me parece, acá retomando un poco la pregunta de Fernando, que en este marco en el que estamos hablando de, bueno, nuevos paradigmas dentro de las instituciones y que hablamos de exstituciones, los agentes naturales del cambio deben ser quienes habitan esos espacios, ¿no? Es decir, el bibliotecario es naturalmente la persona que le va a dar vida a esa transición, ¿no? Yo creo que ese es el rol fundamental y muchos de ellos afortunadamente se están dando cuenta de esta necesidad y eso para mí va a ser definitivamente lo que le imprima ese cambio de rumbo, de paradigma a las bibliotecas. Continúo con las preguntas. Virginia pregunta o comenta, retomando esa dimensión del nuevo rol, búsqueda del lector por parte de los mediadores, ¿la pandemia ha fortalecido alguna práctica distintiva o qué desafíos creen que ha planteado? Nosotros teníamos temor con los clubes de lectura porque apuntamos bastante a lo presencial que iba a suceder. Y bueno, nos sorprendimos, ¿no? Positivamente, que había mucha necesidad de encuentro e intercambio más allá de lo que estaba sucediendo y no poder encontrarnos en nuestros lugares comunes y frecuentes. Y yo creo que fortaleció la práctica de clubes de lectura. Hay gente que conoció que existía esta herramienta o este recurso, se acercó, vivió la experiencia y ahora quiere seguir siendo parte y a su vez lo está replicando y a su vez está cuestionando esto de, bueno, me gusta coordinar, me gusta mediar, voy a investigar qué curso, qué taller, qué puedo hacer. Creo que abrió, sí, hay una brecha, una ventana que, bueno, capaz que de otra forma no accedían, ¿no? Colectivizar también lo que estaba pasando en ese momento es como que primó todo lo otro, ¿no? Entonces, desde el lugar de nuestra experiencia o de lo que pudimos vivenciar, yo creo que sí que lo fortaleció, teníamos nuestras dudas, pero bueno, en la experiencia nos estábamos dando cuenta de que sí, de que está funcionando y que la gente está muy contenta, siente mucha pertenencia y en un momento donde había mucha inquietud, mucha incertidumbre, bueno, la lectura fue un refugio, se encontraron certezas desde ahí. Bueno, frente a la urgencia, sin ninguna duda, había que garantizar la continuidad. Entonces, por supuesto, me parece excelente lo que dice Maite, lo que se garantizó en muchos casos, como se garantizó en el sistema educativo. Por supuesto, con pérdidas notables. Si una ciudad como Buenos Aires ha perdido el vínculo con 6, 7, 8 mil, 9 mil alumnos, bueno, eso está indicando que tenemos que poner mucho énfasis en ir a recuperarlos, sabiendo que además, si eso sucede en la ciudad de Buenos Aires, imagínense lo que sucede en los lugares más recónditos del país, donde a veces ya la distancia, y estoy hablando de una distancia social, pero también física, con la escuela es muy notable, donde la conectividad no es tal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la continuidad se garantizó en muchos aspectos. Lo que no hay que hacer es, me parece a mí, muy humildemente, transformar estas prácticas remotas de emergencia en replicar algo que en muchos casos ya había que revisitar sus principios y había que repensar si estábamos haciendo adecuadamente o ya estaban caducos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el vínculo estábamos conversando recién de las bibliotecas en general, por supuesto que hay prácticas riquísimas y que no merecen lo que yo estoy señalando, pero hay muchos casos en los cuales evidentemente el vínculo estaba basado en fundamentos, yo diría, caducos. Entonces, que venga estas plataformas a servir de replicar aquello que ya estaba caduco, bueno, será cuestión de hacer el balance en su momento y ir por aprovechar la circunstancia para renovar las estrategias. Sí, me parece que como siempre lo digital es un arma de doble filo y bueno, si bien
acerca las presencias, también las digitaliza, ¿no? También de algún modo las neutraliza. Me parece que ahí el rol de los bibliotecarios, de los mediadores, es descubrir qué puede servir para potenciar y qué no, ¿no? Y qué diluye el encuentro y anula la posibilidad de lo presencial. Bueno, Claudina dice que hay un marco legislado a nivel nacional, pero que se diluye en cada jurisdicción, sí, la problemática de la interpretación, ¿no? Y de la hermenéutica, cuánto y cuándo hay que aplicar las leyes. Fernando dice, yo creo que en toda discusión de políticas de lectura deben participar las asociaciones, la academia, las bibliotecas, los bibliotecarios. La ley de bibliotecas escolares en Argentina, por ejemplo, está sin reglamentar. Andrea comenta en relación a lo que plantea Maite de entender la biblioteca como una usina cultural. Resulta también interesante pensarla como usina de vinculación social y ciudadana, como espacio que albergue la construcción ciudadana. Totalmente. Augusto saluda y dice que hay un agente bibliotecario descontinuado y deja saludos, deja cariños. Bueno, si no hay alguna pregunta más, no sé si quieren hacer algún comentario sobre esto, sobre la cuestión de la legislación. Roberto, Maite, no sé cómo será en Uruguay. Similar, estamos... Que una vez que se arman los esquemas de leyes y quedan muy lindos y todo el mundo los firma y se sacan la foto y luego, ¿qué? ¿No? ¿Qué hay de los presupuestos? ¿Qué hay de las aplicaciones en los distintos estamentos? Totalmente. Totalmente. Por eso me parece que es importante, Fernanda, promover esos acuerdos políticos que transformen las políticas públicas cuando las hay, no siempre las hay, pero cuando las hay en una política de Estado. Eso me parece que es fundamental. Eso creo que es la clave de los próximos tiempos. Me parece que hace falta correr algunos temas de la agenda político-partidaria, legislativa, de coyuntura, y sacarla implica un acuerdo fuerte, donde por supuesto los diferentes actores sociales tienen que participar. Les reitero, en el caso del Pacto por la Lectura en España hay un capítulo importante sobre la participación, cómo se construye ese pacto. Pero es fundamental, me parece que es la única forma de darle el vuelo adecuado, sin ninguna duda. Y el énfasis en la formación de formadores, por eso rescaté esta experiencia de Portugal, en el marco de, rescatando esa teoría, para volver a la teoría, para aquellos que quieran abundar en ello, ¿no es cierto?, esa ecología de la cultura, que es un marco de referencia importante que ha servido para trabajar luego en decantarlo en capítulos distintos, pero que en términos de lectura a nosotros nos tiene que hacer, nos tiene que llamar la atención y ver Ay, se nos fue un segundo. Maite, no sé si querés retomar algo de lo que decía Roberto. No, que estoy de acuerdo y acá pasan cosas muy similares. Somos un país mucho más pequeño, con menos cantidad de habitantes y sin embargo así es complejo el tema. Nosotros, como yo te comentaba el otro día... ¿Cuál es en la práctica? Te nos fuiste, volviste, estás ahí estás. Yo los escucho y ahora sí, ahora estás bien. No. Me muevo. Te perdemos. A ver, ahora. Estoy aquí. Ah, bueno. Te perdimos un segundo, así que si querés redondear el concepto. No, decía que me parece que es importante pensar en el marco de esa teoría de la ecología de la cultura, bueno, si no hay una nueva ecología de la lectura. Los invito a que reflexionemos sobre eso, es decir, ¿qué representa hoy? Por ejemplo, en términos de medios, hace mucho tiempo que hablamos de ecología de los medios, ¿no? Bueno, como parte de esa ecología de la cultura, teorías que ya data de los años 70, 80, 90, ha venido renovándose de Stewart hasta ahora.
Entonces, pero vale la pena pensar qué rol juega la lectura hoy, y qué es leer, y qué es lector, porque entre otras cosas perdimos el campo medio. Esa gente que cuando la entrevistan por la encuesta se dice no lector, pero que en realidad sí es lector. Es un lector del campo medio, un lector gris, como ya lo hemos dicho en la metodología para el análisis del comportamiento lector. Hay mucha gente que lee, pero no se declara a la hora de informar como informante en una encuesta nacional de lectura. Uh-huh. Entonces, eso me parece que es relevante. Por eso hay que pensar una nueva ecología de la lectura, donde hay actores sociales, hay agentes que no participan del mismo modo que el frecuente, asiduo visitante de la biblioteca. Sí, sí, o el lector de literatura, digamos, ¿no? Y eso en los clubes lo vemos un montón porque hay gente que nos ha dicho que no estaba leyendo y que gracias al club comenzó a leer y se acercó a nuevos autores, nuevos textos que desconocía y bueno, y fue como la puerta de entrada nuevamente, ¿no? Uh-huh. A la lectura. Uh-huh. No, que yo te comentaba eso, que claro, la red nacional y todo el trabajo que estamos haciendo desde el Centro Cultural son esfuerzos, o sea, separados lo que es el Plan Nacional de Lectura, digo, y hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Acá el Plan Nacional tiene algunos proyectos, no sé si han llegado a oír, de biblioladeras, booktubers, pero hay que sentarse, hay que reverlos, hay que ver también lo que ya se está haciendo, y nada, y es como complementar. Hay mucho camino acá también por hacer, aunque es un país muy pequeño y con menos cantidad de habitantes, tenemos también todas esas inquietudes y todas esas preguntas que nos hacemos constantemente en torno a la lectura, ¿no? Bien, bueno, vamos cerrando, ya nos están echando porque viene la charla que sigue. Me quedo con esto último, me parece que la idea de pacto subyace en cualquier construcción estratégica de una política de tipo estratégico, donde todos los actores contribuyan al concierto de ideas, ¿no? Siempre me ha gustado mucho pensar en la idea de pacto para el diseño de una política pública. Saludos, felicitaciones, agradecimientos. Yo hago lo propio, les agradezco a todos los más de 50 personas que nos acompañaron, especialmente a Maite y a Roberto. Muchas gracias por acompañarnos, por iluminarnos, por compartir. Gracias a todos y les recomiendo especialmente la charla a continuación. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias Maite, gracias Fernanda. Hasta pronto a todos. Hasta pronto, adiós. Chao, chao.